Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Como siempre, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, el único nombre que merece que tú le respondas todas las oraciones. Y te pedimos, Padre, que una vez más que agarres estas palabras escritas en el capítulo 3 del libro de Romanos, Señor, y nos los ilumines en nuestro corazón y nos des aplicación personal a nuestras vidas, Señor. Que lo hagas vivo, que lo ilumines a nuestro entendimiento y que las personas que salgamos de acá, de este estudio, Señor, salgamos diferentes por la obra de tu Espíritu en nosotros que las que cuando entramos, Señor. Verdaderamente te pedimos esto, Padre. Hazlo acorde a la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bueno, capítulo 3 de Romanos, ya estamos en el capítulo 3 y básicamente, bueno, en cierta forma estamos terminando la parte más pesada en el sentido del libro romano, que son los primeros 3 capítulos donde habla, primero antes de darnos una introducción, primero nos da una introducción y después se pasa casi 2 capítulos y medio o casi 3 capítulos hablándonos del pecado. Y básicamente lo que hace Pablo es que en el capítulo 1 acusa de pecado a los gentiles, básicamente a todos los que no son judíos, que somos gentiles, los acusa de estar en pecado. Después, en el capítulo 2, acusa también a los judíos de estar en pecado, y básicamente si los gentiles están en pecado y los judíos están en pecado, entonces todos estamos en pecado. Y hoy, en cierta forma, la primera mitad de este capítulo 3 va a terminar de concluir digamos, en forma categórica, la acusación de la realidad de que nacemos en pecado y con la necesidad desesperada o de conseguir la solución para esta cantidad de deuda en la cual incurrimos con Dios cada vez que pecamos desde que nacemos. ¿Okay? Pero gracias a Dios hoy vamos a estar empezando en la parte positiva de cómo la buena noticia de cómo resolver ese problema de pecado. Entonces, dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 3, básicamente empieza diciendo, entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? ¿Por qué habla de eso? Bueno, porque en el contexto del capítulo 2, donde lo dejamos, Pablo, como les dije ya anteriormente, está acusando a los judíos de que, aunque ellos tienen la ley y tienen el sistema de sacrificio y todo eso, ellos siguen todavía, no porque sean, digamos, descendientes de Abraham, están justificados ya como que por familia. Cada quien, el Señor solo tiene hijos, no tiene nietos, ni bisnietos, ni sobrinos. Tiene hijos y cada persona tiene que lidiar y conseguir, digamos, mediante el arrepentimiento, que es sumisión a su Hijo Jesucristo, el perdón de los pecados antes de morir. Entonces él dice, básicamente después dice al final, como estamos leyendo, dice, entonces, ¿de qué se gana ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Y dice, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, y un poquito más adecuado sería, y lo más importante, porque en primer lugar da a entender que va a dar en segundo lugar y en tercero, pero no hay ningún segundo ni tercero acá, sino que lo que está queriendo decir es que mucho desde cualquier punto de vista. Es más, lo más importante de todo es que a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. A los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Cómo significa? Bueno, que en última instancia los judíos recibieron la ley. Los judíos recibieron la revelación de quién el verdadero Dios es y cómo relacionarse con Él, ¿no? El punto, en última instancia, es como si Pablo le estuviera diciendo a los judíos, mira, aunque ustedes no entendieron que la razón principal por la cual la ley fue dada es para mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador, el hecho es que porque ustedes han tenido y practicado la ley, ustedes han sido bendecidos de una forma especial. ¿A qué se refiere? Mira, primero que nada dice, como que lo que Pablo le está queriendo decir es que los judíos no entendieron básicamente que la ley fue dada para mostrarnos nuestros pecados principalmente, y segundo, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Eso lo vemos ahí en el mismo Romanos 3:20, que lo vamos a ver hoy, donde dice, por lo tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. ¿Cuál fue la razón por la cual la ley es dada? Para justificarse, no, básicamente para cobrar conciencia de pecado, para mostrarnos nuestro pecado. Romanos 7:7 lo dice, que concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, mira esto, si no fuera por la ley no me habría dado cuenta de lo que es pecado.
Básicamente, entonces el punto es que la ley fue dada no para justificarnos mediante el cumplimiento de la ley, sino más que todo para enseñarnos que nosotros no podíamos cumplirla en última instancia de forma perfecta y tener que arrojarnos entonces a la misericordia de Dios de un Salvador, como dice en Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24 dice que la ley vino a ser nuestro guía o nuestro tutor encargado de conducirnos a Cristo. ¿Cuál es el punto de Dios dar la ley? Básicamente para que nos diéramos cuenta de la condición pecaminosa que tenemos, de la incapacidad que tenemos de ser obedientes 100% y de que esa realidad que en esa realidad nos humilláramos pidiendo la misericordia de Dios, buscándole un Salvador que nos llevara básicamente a los pies, como dice aquí Gálatas 3:24, que la ley vino para ser nuestro guía encargado de ¿qué? De conducirnos a Cristo. ¿Ok? Entonces el punto es que la ley fue dada para conducirnos a Cristo, pero entonces, una vez más, como les digo, Pablo le está diciendo a esta gente como que ustedes, aunque no entendieron la razón principal por la cual la ley fue dada, que es para mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador, el hecho es que porque ustedes han tenido y han practicado la ley, ustedes han sido bendecidos de una manera especial. ¿Cómo decir que los judíos han sido bendecidos de una manera especial? Bueno, el punto es que la ley de Dios, aunque está diseñada primordialmente para enseñarnos que somos pecadores y dirigirnos para arrojarnos a Cristo, aunque no cumplió eso en ellos, o es decir, ellos no captaron esa parte. Sin embargo, los judíos, por tener la ley de Dios, recibieron por el simple hecho de haber tenido y practicado la ley muchos beneficios como, mira, cuando la peste bubónica estaba acabando con 1/3 de la población del mundo, a los judíos prácticamente no los tocó en nada. Muy pocos de los judíos fueron afectados por la peste bubónica. ¿Por qué? Bueno, porque los rituales de lavado de manos y todo esto antes de comer estaba causando que ellos, o preveyendo que ellos cayeran enfermos, cuando todo el mundo no tenía esas mismas, costumbres higiénicas, y por no tenerlas estaban, siendo infectados con la peste bubónica, y 1/3 de la población murió. Ellos casi ni los tocó la peste bubónica. Es más, esa fue una de las razones por las cuales Hitler los hizo ver a los judíos como que tenían un pacto con el diablo, porque todo el mundo se estaba muriendo menos ellos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente estaban cumpliendo la ley, que en la ley de Dios, básicamente el Señor les da al pueblo de Israel normas para vivir una vida decente, una vida correcta. No solo eso, sino que también a los judíos, por cumplir los preceptos financieros de la ley, de no entrar en deuda y todo esto, los judíos por lo general fueron siempre personas, y son siempre personas con mucha prosperidad financiera. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente porque tenían preceptos de cómo manejar las finanzas y la perspectiva bíblica del manejo de finanzas, que en última instancia termina siendo en forma de bendición para este pueblo, aunque ellos, lo principal no es no enfermarse de la peste bubónica ni tener prosperidad financiera, sino es conseguir a Cristo y nacer y que la ley cumpla su verdadero comprometido, el prometido principal, que es demostrarnos nuestra necesidad de un pecador, de un Salvador, porque somos pecadores, y así nos lleve a Cristo, y en Cristo conseguir mediante la fe lo que vamos a ver hoy, que es la justificación, la justicia de Dios. Mira, seguimos aquí, le dice, principalmente, ¿qué se gana con ser judío y qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, o principalmente, que a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, seguimos en el versículo 3 del capítulo 3, dice, pero entonces, si a algunos les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Y esto es básicamente está Pablo acotando del Salmo 51:4, que es un salmo donde David hace confesión de su pecado, y cuando el Señor le da la sentencia, él está diciendo esto. Dice que eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Es decir, cuando Dios diciendo, Dios no va a salir
Nadie va a poder señalar a Dios como injusto por ningún castigo. Dios va a ser siempre y es siempre justo cada vez que ejerce un juicio de castigo. Él siempre es justo. Nadie va a poder en última instancia decir que está en el infierno porque Dios fue injusto con esa persona. Dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Habla en términos humanos, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Y aquí yo quería que viéramos un poco en otra palabra de Dios para todos, donde dice este mismo versículo, este mismo pedazo de escritura, que lo dice un poquito con un lenguaje más sencillo, porque aunque la NBI es más sencilla que la Reina Valera, es un poco confusa. Mira cómo lo pone la Biblia de Dios para todos. Dice, versículo 3 de regreso, dice, es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios, pero por eso dejará Dios de hacer lo que prometió. Es decir, simplemente porque los judíos que tuvieron la ley no cumplieron realmente la razón por la cual ellos habían recibido la ley. Eso quiere decir entonces que Dios, porque los judíos no son fieles, entonces Dios no va a ser fiel, no va a hacer lo que prometió, y siendo lo más importante, en última instancia, que va a castigar el pecado. Dice, de ninguna manera, Dios siempre dice la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Es decir, Dios siempre le dice la verdad, aunque todos los hombres queden como mentirosos. ¿Qué está queriendo decir este versículo de que Dios quede como veraz y todos los hombres como mentirosos? Bueno, básicamente, en última instancia, de que la palabra de Dios siempre es correcta. La palabra de Dios siempre es correcta. Y si hay algo que es incongruente en cuanto a lo que tú ves y yo veo y nosotros vemos que no es acorde a la palabra de Dios siempre es lo que es correcto, porque los hombres podemos mentir, pero Dios no puede mentir. Por ejemplo, se lo pongo aquí en el sentido de, por ejemplo, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y, por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo me he estado tratando de acercar a Dios y la verdad que no siento nada, no veo nada. No sé cuánto. ¿Y sabes qué? Mentiroso. Mentiroso, ¿por qué? Porque si tú verdaderamente estuvieras tratando de acercarte a Dios, la palabra dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Algo estás haciendo mal, es decir, que quede, eso es lo que quiere decir este versículo, ¿verdad? Que quede todo hombre como un mentiroso y Dios siempre como veraz, ¿no? Y así está escrito. Dice, se demostrará que tus palabras son ciertas y vencerás cuando te juzguen. Es la parte que le estaba hablando de David en el Salmo 51 cuando recibe, digamos, la sentencia, digamos, como la podemos ver en 2 de Samuel 12:9. Básicamente, ¿qué ha pasado? Que David asesinó a Urías porque había dejado en estado a Betsabé, a su esposa. Y fíjate que dice ahí en 2 de Samuel 12, cuando el profeta Natán viene a confrontarlos, le dice, asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, y aquí está el juicio, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de tu pecado, David? El Señor le dice a David, por eso la espada nunca se apartará de tu familia. Más adelante en el versículo 11, la 2 de Samuel 12, dice, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, la cual se acostará con ellas en pleno día. Y David confiesa su pecado, dice en el versículo 13, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán, y dice Natán, el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán, pero sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces, es en el contexto de esto, donde David escribe lo que está en el Salmo 51, que está acotando Pablo aquí, dice, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Como dice la palabra de Dios hoy, dice, se demostrará que tus palabras son ciertas y vencerás cuando te juzguen. Cualquier persona que venga aquí a tratar de decir, Dios fue injusto, jamás. Nadie va a poder decir jamás que Dios fue injusto. Entonces, si lo leemos de nuevo en la palabra de Dios, en el versículo 5, dice, cuando
Cuando hacemos cosas malas, demostramos lo recto que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Y dice, claro que no. Si Dios no pudiera castigarnos, entonces no podría juzgar al mundo. ¿Cuál es el punto? Bueno, básicamente que el argumento que se están haciendo acá, que es básicamente, como noté aquí, es un argumento necio e ilógico, pero tentador, ya que complace los deseos de nuestra carne. Es decir, bueno, si Dios se glorifica cuando nos perdona, entonces ¿por qué entonces cuál es el problema de pecar entonces? Vamos a pecar para que Dios se glorifique. Y eso es como quien dice el argumento que están presentando de aquí. En realidad no lo están presentando, sino que Pablo, que tiene ya 20 años predicando las buenas noticias de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, está anticipando cualquier argumento que puedan decirle. Y es lo mismo que vemos en el mismo Romanos 6:1, cuando Pablo dice, básicamente basado en lo que enseña, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, dice que concluiremos, vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. El punto es, ok, si Jesucristo nos perdonó de todos los pecados, entonces bueno, pues entonces vamos a pecar, porque si ya estamos perdonados, entonces ¿cuál es el problema? Vamos a darle rienda suelta a nuestra carne y vamos a pecar. Y dice, no seas necio, porque la realidad es que, es más, como lo dice ahí, la realidad es que sí, mira, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No, el punto es que eso es irrisorio, eso es loco, porque básicamente Cristo paga por nuestros pecados para que podamos tener acceso a la presencia de Dios, y paga el castigo eterno de nuestro pecado. Más sin embargo, si pecamos hoy aquí en este mundo, recibimos las consecuencias de nuestro pecado, y el pecado en última instancia destruye. Dice en el versículo 8, dice, ¿por qué no decir entonces hagamos lo malo para que venga lo bueno? Como les acabo de decir, es un argumento necio e ilógico, pero tentador, ya que complace los deseos de nuestra carne. Y el problema es, fíjate que dice, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaban acusando a Pablo de estar, enseñando este tipo de enseñanzas, cosa que es completamente errónea. Por eso dice, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación, porque esto realmente, obviamente, que no es lo que Pablo enseñaba. Okay. Aquí en el versículo 9, aquí donde pasa Pablo, del 9 al 20, pasa Pablo a hacer una acusación global y final, y mira lo contundente de la acusación, de lo que dice la Biblia, de lo que dice Dios acerca de tu condición y la mía cuando nacemos en este mundo. Mira lo que dice. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Porque Pablo era judío, obviamente, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Todo el mundo, los judíos y los gentiles, que son todos los que no son judíos, así el mundo entero está bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado. Y mira lo que dice, aquí va Pablo a acotar cualquier cantidad de escritura del Antiguo Testamento. Salmo 41, Eclesiastés 7:20, Salmo 5:9, mira, el Salmo 143, el Salmo 10:7, Isaías 59:7 y 8, y el Salmo 36:1, y mira lo que dice, agarra toda la escritura, una buena porción de la escritura del Antiguo Testamento, y dice lo siguiente, está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? No hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Básicamente Pablo está diciendo aquí, nadie busca a Dios por sí mismo, todos somos malvados, todos nacemos, digamos, malvados. Y dice, todos se han descarriado, a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La Biblia enseña que en la vida, en el mundo, no hay nadie realmente bueno. No pelees conmigo si tú sientes que tu abuela es buena no. El punto es que la palabra de Dios, si la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios es cierta. No acabamos de leer, que quede Dios como verás y todos los demás como
como mentirosos. Dios aquí en la palabra está diciendo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ni siquiera una sola persona en el mundo que haga lo bueno. Es más, dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son los pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Básicamente el punto una vez más queda claramente establecido acorde a las Escrituras, que todas las personas que nacemos, por más aparentemente apariencia de bondad que tengamos externamente, en última instancia dentro de nosotros estamos corrompidos y tenemos una actitud malvada en última instancia en lo que a Dios le refiere, porque a veces a lo mejor no asesinamos a nadie, pero el Señor mismo nos enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, de que tener una actitud de estar molesto con alguien es cometer asesinato en tu corazón, que no es necesario cometer el adulterio, el acto del adulterio, pero si en tu propio corazón deseas a otra persona, en tu corazón ya estás cometiendo adulterio y ya eres culpable de adulterio, o sea que es algo que tiene que ver con tus pensamientos, con tus deseos internos, hasta con lo que sale de tu boca, cuando a veces decimos mentiras, a lo mejor no calumniamos a alguien, pero sí hacemos palabras de crítica, y son básicamente producto de la realidad del estado interno de nuestro corazón, y el Señor, como nos enseñó el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, en el versículo 19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Mira, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Es decir, Pablo está llegando a la conclusión, en última instancia, toda persona está convicta delante de Dios y toda persona tiene que callarse la boca en última instancia, no tiene para dónde salir a argumentar, toda persona queda convicta delante de Dios. Y en el versículo 20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Y es lo que básicamente acabamos de estudiar hace poco, ¿no? Estábamos viendo que la ley es lo que hace que uno cobre conciencia de pecado y tiene la función, como nos decía Gálatas 3:24, de hacer nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Ok, entonces aquí en el versículo 21, básicamente ya Pablo plasmó y estableció la realidad de la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Wow, que todos somos pecadores y todos, si no conseguimos el perdón de los pecados, vamos a pasar la eternidad solos, siendo tormentados en el infierno, y lo peor de todo es que no vamos a poder decirle a Dios que es injusto por hacer eso. Mas, sin embargo, el tema es que ahora viene la buena noticia. La buena noticia en última instancia, básicamente, porque ahora del capítulo 3:20, de los versículos del capítulo desde el versículo 21 del capítulo 3 hasta el 5:21 va a estar hablando Pablo de la salvación, de la buena noticia, de cómo entonces conseguir y resolver el problema que presenta en los primeros 3 capítulos. Hay un concepto que se llama la justicia de Dios, de lo cual vamos a estar hablando básicamente, y vamos a entender el concepto de justicia, porque el tema es la justicia mediante la fe. Vamos a entender qué es esto de justicia, porque si no entendemos esto, perdemos mucho del sentido de lo que Pablo está queriendo enseñando. Mira, justificación es la palabra clave de hoy. Justificación. ¿Qué es justificación? Básicamente, bueno, es el pago de nuestra deuda con la justicia de Dios, nuestra reconciliación con Dios. Justificación es el pago de nuestra deuda con la justicia de Dios. El punto es que la Biblia enseña que cada vez que nosotros pecamos, nosotros incurrimos con una deuda con Dios. Y cada vez que pecamos, esa deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y en última instancia nosotros tenemos que conseguir la manera de pagar esa deuda. Mira, la palabra enseña acerca de Dios en uno de los lugares, en Éxodo 34:6, el Señor mismo habla de su carácter, dice, el Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y en fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que mira esto, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. ¿Okay? El punto es que Dios perdona el pecado, consigue la forma de perdonarlo, pero no le pasa por alto, no lo ignora,
no deja sin castigo. El punto es que Dios es justo y la justicia de Dios demanda, paga por el pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, la justicia de Dios demanda, paga por ese pecado. Y la justificación es conseguir el pago de esa deuda. ¿Ok? Entonces, si incurrimos en una deuda, tenemos dos opciones. ¿Cómo podemos hacer? ¿Pagar esa deuda nosotros o la paga Dios? Tratar de pagar la deuda tú mismo se llama la justicia del hombre. ¿Ok? Que es cuando el hombre intenta pagar su deuda. ¿Cómo intenta pagar su deuda el hombre? Bueno, siendo religioso, haciendo buenas obras. Si tú le preguntas a la típica persona que no tiene entendimiento bíblico en cuanto a las cosas de Dios y tú le dices, bueno, Dios, ¿tú crees que vas a ir para el cielo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo espero que Dios, cuando llegue ahí a las puertas del cielo, pese mis obras malas y pese mis obras buenas, y bueno, y mis obras buenas compensen mis obras malas, y así yo haya pagado. Incorrecto. Eso no, acorde a la palabra, eso no sirve. Dios exige la perfección y el único que fue perfecto fue Jesucristo. Entonces, el plan de la justicia del hombre es tratar de ganarte la aprobación de Dios mediante las buenas obras, mediante básicamente cumplir todo lo que Dios exige en cuanto a la forma correcta de vivir. Esa es la justicia del hombre, y eso es lo que lleva a uno en última instancia a la miseria, porque en última instancia te das cuenta que tú no puedes, pagar por toda tu deuda. El otro punto, que es lo que introduce Pablo, básicamente de las escrituras mismas, es la justicia de Dios, que es, en vez de tú pagar tu propia deuda, entonces viene Dios y la paga por ti. Como tú no puedes pagar tu deuda, Dios en su amor, Dios en su justicia no es que condona la deuda, Dios en su justicia exige paga por la deuda, mas sin embargo, como tú no la puedes pagar, en su amor, Él viene y resuelve el problema pagándola Él mismo mediante su Hijo Jesucristo en la cruz. Básicamente eso es lo que vemos retomando en el mismo Romanos 1, 17, dice, de hecho que el Evangelio se revela, en el Evangelio de Jesucristo se revela la justicia que proviene de Dios. Él, como que dice, la justicia de Dios, el que Dios paga la deuda por ti, y hoy vemos básicamente, y esta justicia de Dios llega mediante fe en Jesucristo, ¿no? Es lo mismo que la 2 Corintios 5:21 nos habla que al que no cometió pecado alguno, Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, lo hizo pecado para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando leemos la justicia de Dios, en Él recibiéramos la justicia de Dios, lo que está hablando es eso, de que en Cristo recibiéramos la paga por completo de toda nuestra deuda con Dios, y no solo la que tenemos hasta el momento de nuestra salvación, sino la paga completa, pasado, presente y futuro y para siempre, y que entonces tú puedas decir que más nunca le debes nada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todo. ¿Y cómo es eso? Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, entonces el pago de Jesucristo en la cruz aplica para ti, y esa promesa es tuya. Eso es lo que quiere decir cuando dice la Biblia que aquellos que están en Cristo, aquellos que ya no son dueños de su vida, sino que le han entregado su vida a Cristo para ser obedientes a sus enseñanzas y vivir acorde a su palabra, esas personas entonces, la chequera de Jesucristo, en forma, por decirlo en una manera cotidiana, aplica para ti. Cristo ya pagó por todos tus pecados, pero única y exclusivamente si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo. ¿Ok? Con eso digamos, de contexto y de trasfondo, empecemos a leer aquí en el versículo 21, y dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Eso no es algo que Pablo se está inventando, eso está sustentado por escritura del Antiguo Testamento. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Es decir, todas las personas que creen en Jesucristo, es decir, que se someten a su señorío, a esas personas reciben la justicia de Dios, la paga completa por todos sus pecados, y por ende lo que se llama la reconciliación, de poder saber y sentir que Dios más nunca está molesto contigo y que estás reconciliado con Él, capaz de venir a su presencia en calidad de hijo, y de hijo que no está enemistado con su padre, sino en una relación de amor y de armonía. No porque seas perfecto, sino porque el pago de Jesucristo es y fue perfecto. No, de hecho no hay distinción. Dice aquí, esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención
que Cristo Jesús efectuó. ¿Cómo es esto? Mira, estos son unos versículos que están bien trillados, bien utilizados, y sobre todo en inglés se presta a un poco de confusión, porque dice en el versículo 23, ok, es decir, básicamente Pablo está hablando aquí de la justicia de Dios, lo que les acabo de explicar, llega por fe en Jesucristo. A todo el que cree la realidad de que Jesucristo pagó por su deuda. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Él. Esta persona pasa su sentimiento de culpa y su sentimiento de que no está en la buena con Dios, y Dios el pensamiento de Dios es algo incómodo. Eso se disipa, su culpa se disipa. ¿Por qué? Y su sentimiento de vergüenza se disipa porque entiende la realidad de que Dios ya lo perdonó y le abre y lo está llamando a su presencia, como diciendo, ven, ya no me debes nada, ven y ten comunión conmigo y goza de mí, porque ya tu pecado ha sido pagado, ha sido cubierto, ha sido quitado. Entonces dice, básicamente, que el pago aplica para todos, judíos y gentiles, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahí está el verdadero problema del pecado, que todos, cuando nosotros estamos en pecado, nuestro sentimiento de culpa nos priva de la gloria de Dios. Eso no quiere decir que no llegamos al glorioso estandarte de como Dios quiere que vivamos. Ese versículo que está diciendo es que estamos privados de la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos fuimos creados para gozarnos de la gloria de Dios y ser satisfechos por ella. Pero nuestro pecado nos separa de eso y quedamos privados, destituidos, incapaces de disfrutar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Eso es lo que verdaderamente dice Romanos 3:23. Porque todos hemos pecado, o todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, incapaces de disfrutar de la gloria de Dios por su pecado. Pero por su gracia, por la gracia de Dios, que es decir, por el favor de Dios, algo que Dios hace por ti porque tú no puedes hacerlo tú mismo, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué redención? Bueno, lo que vamos a ver básicamente de su sacrificio en nuestro lugar para la paga del pecado en la cruz. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Mira lo que dice. Dios lo ofreció ¿a quién? A Cristo, como un sacrificio de expiación o como propiciación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Es importante que me pare aquí un momentito porque quiero que entendamos esta palabra donde dice Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Aquí los traductores tratan de explicarnos y parafrasear un poco lo que verdaderamente literalmente está diciendo. Dios lo envió como propiciación. Eso es lo que quiere decir. Dios lo ofreció como propiciación. Dios lo ofreció como propiciación que se recibe por la fe en su sangre para así mostrar su justicia. ¿Qué es esto de propiciación? ¿Qué es propiciación? Y esta es una palabra que yo necesito que ustedes entiendan claramente. Propiciación, cuando dice que Jesucristo es nuestra propiciación. Básicamente la palabra propiciación viene de propiciar, obviamente, que significa aplacar, satisfacer. La realidad es que Dios es un Dios de ira porque Dios es un Dios de infinito amor. Mientras uno más ama, más odia. ¿Cómo así? Sí, porque mientras tú más amas, tú más odias a lo que pueda hacerle daño al objeto de tu amor. Como yo he explicado acá, yo amo a mis hijos. ¿Y cómo crees tú que yo me siento si alguien viene a hacerle daño a mis hijos? Mientras más yo amo a mis hijos, más yo voy a odiar a la persona que quiera venir aquí a hacerle daño a mis hijos. Y por ende, el infinito amor de Dios genera en él una infinita ira, y esta ira tiene que ser aplacada. Y eso es lo que la palabra propiciación significa: propiciar, aplacar, satisfacer. Y es lo que es un concepto que a primeras parece difícil de creer, en el sentido de que un Dios de amor, porque estamos en esta actitud de Hollywood, de los hippies y del amor para todo, que no entendemos la realidad de que Dios en su justicia requiere paga, y Cristo es el que satisface, el que aplaca la ira de Dios contra tu pecado. Es de suma importancia que tú creas esto. ¿Por qué? Porque en última instancia, si tú llegas y pasas a la eternidad y te consigues con el Dios de la Biblia, no el Dios de tu imaginación, sino el Dios de la Biblia, que es un Dios que odia el pecado, que el mismo Nuevo Testamento dice que Dios es un Dios que es un fuego consumidor, y tú pasas a la eternidad y te consigues con Dios, que es la fuente de toda bondad y de todo lo que es bueno. ¿Tienes tu fe en la propiciación de Jesucristo? ¿Qué significa eso? Bueno, es que tú crees verdaderamente que Jesucristo pagó en la cruz y aplacó la ira de Dios contra ti. Por ende, tú puedes, si estás en Cristo, puedes ir en dirección a ese Dios de ira y su ira no te va a tocar.
¿Estás tú verdaderamente confiado en la realidad? La gente me dice, bueno, ¿será que estoy salvo? ¿Será que sabes que no se trata de que si estoy salvo, que tienes un sello o no tienes un sello? Es si tienes fe de salvación. Si tú pasas la eternidad hoy en día, ¿tú te vas a atrever a ir en dirección al Dios de la ira? ¿O te vas a quedar achicopalado, digamos, y te vas a quedar perdido? ¿Por qué? Porque no tienes verdadera confianza en Cristo. Porque cuando veas al Dios de la Biblia, al Dios de gloria, que es un fuego consumidor, y si no te atreves por fe en Jesucristo a ir en dirección a ese fuego, confiando que porque Cristo es tu dueño, ese fuego no te va a tocar y vas a poder entonces entrar para poder disfrutar su amor y verdaderamente entrar, digamos, al cielo, te vas a quedar en última instancia perdido. Entonces lo importante es que si tú crees esto, tú crees verdaderamente, como dice la palabra aquí, Dios ofreció a Jesucristo como propiciación, como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Crees tú verdaderamente que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba aplacando por completo la ira de Dios en contra del pecado de todos aquellos que se rindan a sus pies en arrepentimiento? ¿Tú crees esto? Porque lo vas a necesitar. Potencialmente cuando pase la eternidad la realidad de tu fe va a ser probada. Y si no hay fe verdadera, te vas a quedar perdido sin tener la confianza para ir en dirección a Dios, y te quedas en última instancia sin Dios, porque verdaderamente no tuviste fe en Jesucristo. Dice que Dios lo ofreció como propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Por qué? Porque dice aquí anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por altos los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es a la vez justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mira, este es el problema real del dilema que tiene Dios para lidiar con los pecadores. La realidad es que Dios mismo, como habíamos leído en eso, Él no puede condonar el pecado, Él no puede simplemente ignorarlo. Él tiene que, para poder seguir siendo justo, Él tiene que exigir paga. Es más, mira lo que dice Proverbios 17:15, en la Reina Valera dice que el que justifica al impío, al igual que el que condena al justo, pero vamos a enfocarnos en la parte de que el que justifica al impío es una abominación delante del Señor. Fíjate lo que está diciendo. La palabra Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío es una abominación delante del Señor. Mas sin embargo, la palabra nos acaba de acusar a todos de ser impíos, y ahora nos está diciendo que Dios nos está justificando. Entonces, ¿cómo es esto? Dios dice en su propia palabra que el que justifica al impío es una abominación a sus ojos. Y sin embargo aquí nos dice que nosotros somos justificados por fe en Cristo. El punto es ese. Como dice aquí, este Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Básicamente, el que le entrega su vida a Jesucristo y recibe por fe en Él el perdón de los pecados, puede de esta manera Dios perdonar los pecados de esa persona sin ser injusto. ¿Por qué? Porque entonces todos mis pecados no fue que Dios los condonó, sino que en última instancia alguien ya los pagó. No los paga esa persona, pero lo pagué yo mismo con mi sangre en la cruz, y la deuda está cancelada, y no es que yo fui injusto dejando ir al pecador. Es como decir, mira, ¿cómo te sentirías tú si te agarran y te roban tu casa? Y digamos, y después que te roban tu casa y destruyen todos tus bienes que están en tu casa, atrapan al ladrón, y cuando atrapan al ladrón, digamos, vamos a ponerlo peor, ese ladrón agarra y asesina a tu familia completa en la casa, y pocos días después agarran y consiguen al ladrón, y cuando llegan al juicio viene el juez, y porque el juez es bueno, supuestamente el juez agarra y dice, bueno, esta persona pide perdón y dice, ay, no lo quise hacer. Dice, bueno, vamos a ser buenos, te vamos a dejar ir. Un juez bueno en los ojos del mundo. ¿Estaría siendo verdaderamente bueno ese juez? Pero un momento, ¿cómo hace bueno? ¿Qué pasó con toda la injusticia que se está haciendo contra mí? Bueno, Dios jamás va a ser, nadie nunca va a poder acusar a Dios de hacer eso. La realidad es que Dios está siendo a la vez el que justifica y justo a la vez. Porque todo pecado ha sido pagado, saciado, y sin embargo, las personas a las cuales Él está perdonando, las está perdonando de una manera justa, sin violar
su justicia. Eso es realmente lo que está queriendo decir este versículo aquí, que es lo increíble de la sabiduría de Dios y de su misericordia para llegar y darnos esta solución en Cristo mismo, en sí mismo. Ya para terminar aquí el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿quién se puede jactar aquí entonces de que yo mira cómo me porté bien, o mira cómo me logré que Dios me aceptara? O no. Todos somos pecadores y todos somos salvados por gracia, basados en el favor de Dios, y no hay lugar para jactarse. La palabra dice que ninguna carne se va a jactar en la presencia de Dios. Todo es por favor de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? O sea, es decir, la gente es por observar la ley que quedamos justificados. No, sino por el que da la fe. El punto es que quedamos justificados es por la fe. Porque sostenemos, y como repite aquí en el versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nadie se gana acceso a la presencia de Dios por portarse bien, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que entender eventualmente para verdaderamente ser salvo. Tú no te puedes ganar la aprobación de Dios. La única forma que Dios te va a aprobar o permitir que vengas a su presencia es basado en los méritos de otra persona. El único que verdaderamente fue perfecto y que logró el perdón de tus pecados. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, a los judíos, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Es decir, esto lo que está Pablo queriendo decir es que esto aplica para todos, tanto los judíos como los gentiles. ¿Qué quiere? Entonces fíjate este último versículo del capítulo 3. En cierta forma entra a otro tema, pero es importante que lo veamos porque está aquí. Dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Cómo es eso? Mira, es el mismo argumento que le estaban queriendo decir a Jesucristo en Mateo 5:17, cuando Jesús le dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No, he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. No es que entonces la ley no sirve y la ley queda, digamos, que no sirve para nada. No, el punto es que la ley sirve, para lo que fue diseñada, para enseñarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Pero dice que más bien mediante la fe, la ley queda confirmada, queda cumplida, porque entonces en última instancia el punto es, la ley demanda paga por el pecado. Bueno, Jesucristo viene y paga el pago necesario. Es más, no solo eso, sino que además Jesucristo no solo, como estamos estudiando el domingo, Jesucristo no solo muere en la cruz para conseguir el perdón de los pecados, porque no solo somos justificados por su muerte, sino que vamos a ser salvados por su vida. Y lo que estamos hablando de todo, la dinámica de su resurrección, que en última instancia da pie a la entrega de su Espíritu, que viene a vivir y a morar dentro de nosotros, a verdaderamente entonces de adentro para afuera, darnos la verdadera capacidad de obedecer la ley, pero ya no para ganarnos la aprobación de Dios, ya no para pagar nuestra deuda, sino para poder vivir una vida que agrada a Dios y que es la vida que verdaderamente trae bendición y que vale la pena vivirla, porque es una vida que te abre las puertas para verdaderamente ser satisfecho por la presencia de Dios en ella y para reflejar esa satisfacción en este mundo que tan desatisfecho está en su persecución de ídolos, es decir, de bamba, de imitaciones baratas de a lo que tú y yo fuimos diseñados para ser satisfechos, que es la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador.
Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.